a este tiempo. Hoy ha sido un día interesante. Hemos tenido una fresca mañana en medio de la primavera, ya rumbo al verano. Así es que damos gracias a Dios porque Él es bueno y en todas las cosas vemos sus misericordias. Vamos a seguir el tema que nos asiste, la serie titulada Certidumbre en tiempo de incertidumbre. Y es lo que estamos viendo ahora más que nunca. Estamos ahora en Lucas capítulo 18, estamos finalizando ya ese capítulo, así es que vamos a leer en los versículos 31 hasta el final del capítulo y allí vamos a estar ubicados. Así es que otra vez, Lucas 18, versículos 31 hasta el final. ¿Tenemos la lectura? ¿Tiene su Biblia? ¿Trajo su Biblia? Viene a la casa del Señor, debe traer su Biblia, vamos a estudiar la Biblia, así es que este es el tiempo de estar con la palabra del Señor. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Repitan conmigo ese versículo 43. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Padre, qué palabra tan preciosa hemos leído esta tarde. Necesitamos que tú nos ayudes para explicarla, exponerla, presentarla, predicarla, para que esa palabra pueda encontrar corazones receptivos, abiertos, dispuestos, sensibles, para que esa palabra la amemos, la apliquemos y la vivamos. Gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias por los hermanos que han llegado, gracias por disfrutar de esta tarde juntos aquí en armonía. Te alabamos pues y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, nuestros niños van a sus respectivos lugares para estar con sus maestros o maestras. Otra vez, bienvenidos. Damos la bienvenida a los amigos, hermanos que se conectan siempre con nosotros, están pendientes de nuestras transmisiones que las hacemos en vivo, y es una tremenda bendición que podamos llegar más allá de este templo, más allá de las fronteras de este templo, podemos llegar a otros lugares. Qué bueno es que estemos juntos acá. El título del mensaje de hoy es exactamente ese que tienen allí: la última subida. Ese es el título, la última subida. De repente usted se pregunta: ¿de dónde salen esos temas? ¿De dónde salen esos títulos de esos sermones? Bueno, la intención siempre de un título, de un tema, en este caso, es precisamente que entendamos cuál es el sentido del texto, en qué dirección nos lleva el texto. Y justamente el versículo 31, quiero que ustedes se ubiquen allí, porque es el texto que se constituye como la base para el tema de hoy. Dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos, aquí está la idea, he aquí subimos.
a Jerusalén. Y se cumplirá, lo demás va a decirlo y vamos a explicarlo. Pero la frase que cautiva nuestro corazón y que se constituye en la razón del tema es esa frase que dice: he aquí subimos a Jerusalén. ¿Entienden entonces el tema? La última subida. Y allí viene el texto de hoy. Amada iglesia, hay decisiones que se sienten como un ascenso final, como si fuera la última subida. Y esto se menciona no porque el camino sea fácil, sino porque sabes que arriba te espera el costo más alto de esa subida. Piense, por ejemplo, en un bombero que entra por última vez en un edificio que está en llamas cuando todos han retrocedido, pero él sabe que hay alguien allí que necesita ser rescatado. O un médico que después de horas de cirugía vuelve a lavarse las manos para un último intento porque hay un paciente que necesita de su presencia. No es que ellos amen el peligro, sino que aman a las personas. Y esto nos va orientando acerca del tema precisamente, que tiene que ver con Jesucristo, cuando dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Esta, por cierto, será la última vez que Jesús sube a Jerusalén. Tome en cuenta esto: Jesús visitó varias veces a Jerusalén. Allí hizo su ministerio, pero esta es la última subida. Es el último momento cuando Él está subiendo. Será una subida no para hacer turismo, no para adorar algo del cual pudiera hacerse en ese tiempo. Ciertamente va a celebrar la Pascua, pero esta será su última subida. Allí se van a cumplir las Escrituras y Él va a regresar a Jerusalén. Esta es la buena noticia, pero no va a regresar como va a entrar ahora. Va a regresar como el Cristo glorioso, el Cristo resucitado, después de 3 días de muerto, como bien dice la palabra del Señor. En esa última subida, mientras Jesús anuncia el sufrimiento más grande, también hay una revelación de la compasión de Jesús. Y estas son las dos cosas que vamos a conectar, por eso he leído todo el pasaje. Porque mientras Él sube y va hacia Jerusalén, hay un ciego. Allí en la ruta de Jericó, hay un ciego allí en el camino. Y esto va a ser interesante porque mientras Jesús les habla a los 12 discípulos del mapa de su pasión, que consistía en la entrega, la burla, vergüenza, dolor, muerte, etcétera, y la resurrección, allí hay un mendigo, un ciego mendigo que está al borde del camino, que está diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora quiero llamar su atención porque mientras Jesús se dirige a la muerte, a la cruz, Él tiene también la oportunidad de ejercer su compasión en alguien que no lo necesitaba, como era este ciego. Y hermano, Lucas nos presenta un contraste interesante, porque mientras los discípulos en este caso no entendieron estas palabras, y Lucas va a hacer énfasis en esto, ahora tenemos a un necesitado que no ve, pero que entiende su palabra, que entiende lo que Jesús está en este caso diciendo, o entiende a Jesús que va a tener misericordia de él. Otra vez, para que pongamos en perspectiva todo lo que quiero decir esta tarde, es que mientras Jesús sube, en esa última oportunidad que tiene hacia Jerusalén, no deja de ayudar a aquellos que lo necesitan. A mí me gusta esto, hermanos, porque mientras Jesús va a enfrentar la cruz, Él también se ocupa de los necesitados. Él va a morir por los necesitados, Él va a morir por los pecadores, pero en esa subida también entonces se encuentra a un hombre necesitado. Entonces vamos a responder la pregunta: ¿qué aprendemos en el camino de esta última subida? ¿Qué aprendemos? ¿Qué sacamos? ¿Cuáles verdades? ¿Qué nos enseña todo esto? Y una primera verdad la encontramos en esta declaración: hay una conciencia plena del sufrimiento venidero. Una conciencia, diríamos, tan clara en el caso de Jesús, que como alguien dijo, Jesús no pudo describir mejor su propio sufrimiento como lo describe en este pasaje. Entonces hay una clara conciencia plena de sufrimiento. Mire, nosotros los seres humanos, de repente se nos presenta una enfermedad,
no estábamos preparados, porque nadie está preparado para una enfermedad. Y por supuesto, al estar en el corazón de esa enfermedad, en esa situación, y la enfermedad se prolonga, es muy fuerte, nosotros vamos ponderando, vamos quejándonos, etcétera, acerca de eso. Pero piensen en un hombre como Jesús, que él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía exactamente todos los pasos que iba a dar en su sufrimiento. Entonces, por eso estamos hablando de una conciencia plena de sufrimiento. El hombre que sabe exactamente cómo va a ser su dolor. El hombre que sabe cómo van a ser los clavos que van a traspasar su cuerpo, la corona, los látigos, etcétera. Él sabía eso. Tiene conciencia plena de su sufrimiento. Mira lo que dice el versículo 31. Pues estamos hablando de que este es un viaje totalmente intencional. Jesús no rehúsa la cruz. Ciertamente luchó Teresa en el huerto del Getsemaní, oró 3 veces al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él entendió que la voluntad de Dios era esa. Lo incomprensible para nosotros es que el Padre, la voluntad del Padre es que su Hijo muriera. ¿Cómo se entiende eso desde el punto de vista humano? Entonces, la intención de ir a Jerusalén, obedeciendo al Padre, haciendo la voluntad del Padre, es intencional. Por eso dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén. Y dice: y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Escuche esta palabra para que entendamos que aquí estamos hablando del corazón del Evangelio. La razón de ser de la iglesia del Señor es precisamente este acto de entrega intencional de Jesús. Jesús se separa con los 12 y los prepara. La cruz no le toma por sorpresa. Esta era la tercera vez que Jesús les había anunciado a los discípulos de su muerte. Ellos tenían que estar conscientes de que Jesús les había dicho ya ahora la tercera vez que él iba a morir, que se iba a enfrentar a la muerte. Con esta decisión Jesús elige el camino donde será rechazado. Esto es obediencia, no fatalismo. Me gusta esa expresión. Es obediencia, no fatalismo. Jesús no tenía que morir, pero lo que él está haciendo es un acto de obediencia al Padre. La verdad del Evangelio es que la salvación no comienza con nuestra búsqueda, sino con el Salvador que sube por nosotros, que sube a la cruz por nosotros, que sube a Jerusalén por nosotros. Al momento de subir, se estará entonces consumando el plan profético, porque él dice: se cumplirá todas las escrituras. De esta manera la cruz es promesa cumplida, no un accidente de la historia. La cruz no es un accidente de la historia, es una promesa cumplida, es una profecía cumplida. Solo para que tengamos una referencia, en el Salmo 22, versículo 1, encontramos una de las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz. El salmista dice en el Salmo 22, 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, cuando uno lee esa expresión de ese salmo, que luego se cumple en Jesús, la dice Jesús, esa no fue una frase poética, ese es el dolor más profundo. En la cruz, no sé si sabía, en la cruz es la primera vez que el Hijo llama al Padre Dios. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y eso evidencia entonces la clase de sufrimiento que estaba pasando. Vamos a recordar precisamente el momento. Jesús fue crucificado, duró 6 horas de la crucifixión. De esas 6 horas, 3 de esas horas fue de completa oscuridad. Y fue en esas horas de tremenda oscuridad cuando él exclama de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es ver al Salvador en el dolor más grande, más intenso. Proféticamente también Isaías había dicho en el Salmo Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa fue la profecía. Por eso él dice aquí que se va a cumplir la profecía cuando él sube a Jerusalén. Entonces, si Dios, me encanta esta expresión, si Dios cumple lo doloroso que prometió, para ti y para mí también cumplirá lo glorioso que promete. Si él habló en estos términos de los dolores de su Hijo, ahora él habla
que a través de esos dolores nosotros hemos alcanzado no solamente la salvación, sino la esperanza de la vida eterna. Mientras Él sufrió, ahora nosotros nos gozamos en la esperanza de lo que Él sigue haciendo por nosotros. Si alguien supo de esta profecía, fue el llamado siervo sufriente. Jerusalén, amada iglesia, según esto que estamos leyendo, sería testigo del más cruento sufrimiento. Muchos hombres murieron en la cruz, muchísimos. Si usted quiere saber algo de esto, léase la historia de Josefo para que entienda ese historiador judío, y habla de las muertes masivas de la crucifixión. Muchos murieron, pero todos los que iban a esa cruz eran personas totalmente culpables. Los romanos los llevaban allí para crucificarlos por sus hechos, eran malhechores, ladrones, criminales. Pero allí va un hombre que es inocente. Y ese día, esa tarde, en medio de dos ladrones, hay alguien que está muriendo, que es inocente, y se llama Jesucristo. Se está cumpliendo la profecía. Jerusalén fue testigo del más cruento sufrimiento del hombre inocente, sin pecado, que está muriendo en la cruz del Calvario. Pero dice los versículos 32 y 33... que es un sufrimiento anunciado paso a paso. Ahora, por favor, sígame paso a paso para que entendamos todo esto. La explicación de que el mismo Jesús va a dar acerca de esto. Dice, pues será entregado, mira cómo va diciendo, será entregado a los gentiles, será escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Aquí viene la buena noticia. Mas al tercer día resucitará. Todo fue absolutamente dicho, profetizado, especificado por Jesús. Como dije, este es el único hombre que ha dicho exactamente cómo va a morir, pero nos ha dicho también cómo va a resucitar. Por eso nuestra fe se fundamenta en un Cristo que ciertamente murió, que fue azotado, que sufrió, pero un Cristo que ahora ha resucitado, ha sido glorificado. Vamos a verlo de esta manera. Él dice, será entregado a los gentiles. El santo hombre que está muriendo será entregado en manos humanas. Habla de los gentiles. Y hermanos, cuando uno ve todo esto, está hablando de la traición y el abandono. Fueron partes de la copa que él bebió. Cuando Jesucristo oró en el Getsemaní, pasa de mí esta copa, él sabía que su vida inocente, su vida santa, su cuerpo santo iba a caer en manos de los pecadores, de los gentiles, y ellos iban a hacer con él cualquier cantidad de cosas. Pero él sigue hablando, dice, será escarnecido, o sea, la burla busca despojarlo de su honor. El rey acepta ser ridiculizado para vestirnos de justicia. Él dice, será injuriado. Estas palabras que hieren, que acusan y que condenan. El Verbo eterno soporta el veneno de las lenguas humanas por nuestros pecados. Pero sigue añadiendo, como si fuera en secuencia, dice, y escupido, rechazado, que declara no ser digno. Jesús recibe nuestra vergüenza para darnos acceso al Padre. Cuando yo leo esto, que fue escupido, puedo pensar en esas bocas inmundas que lanzaron su saliva sobre la cara del Salvador, la cara del Señor, y todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todo ese momento tan vergonzoso lo está pasando simplemente por amor a nosotros, porque posteriormente íbamos a creer en Él. Pero hermano, le faltaba algo. Escuche esto. Él dijo también, lo azotarán. A veces uno lee la Biblia y la lee muy rápido. Pero hermano, cuando uno se detiene, escudriña los textos, profundiza en esas frases de la Biblia, uno tiene que ver muchas cosas acá. Por ejemplo, aquí hablamos de un dolor real, corporal y público. Significa que el evangelio no es una idea, es sangre y sufrimiento en nuestro lugar. Déjeme presentarlo de esta manera. Los romanos solían hacerse se llama flagrum o flagellum, más o menos son las palabras. Dice que era un mango de madera con varias correas de cuero. Imagínenselo, un trozo de madera con unas correas de cuero, pero en esas correas habían bolas
de metal. Por un lado también habían huesos, se dice que eran huesos de ovejas, bien diseñados, bien preparados, y habían dos funciones de ese látigo. Y por supuesto los soldados romanos eran quienes infligían ese castigo. Rompían la espalda del condenado, lo amarraban a un poste, y ahí entonces el verdugo venía con toda su fuerza y descargaba el látigo sobre la espalda. El plomo de ese instrumento profundizaba, y entonces los huesos se encargaban de sacar los jirones de carne. Dice la historia que muchos crucificados morían en el intento, morían allí mismo. Ahora déjeme decirle esto: Jesús no murió con los latigazos. Obviamente ya su cuerpo estaba extremadamente flagelado. La corona que le pusieron, todo el sufrimiento previo a esto. Y allí Jesús pasó esto. Jesús sufrió todo ese dolor. Él dijo que lo iban a azotar. Pero era necesario que llegara el momento final, cuando lo mataran. ¿Cómo lo mataron? Pues lo crucificaron. Lo pusieron sobre una cruz. Uno puede imaginarse a los soldados allí escogiendo los clavos. Tenían que ser clavos muy grandes, muy gruesos, para sujetar las manos y los pies. Y uno se imagina toda esa escena. Ya Jesús, su cuerpo está flagelado, ha botado mucha sangre, pero ahora le falta la parte final. Y son esos clavos que van a sostener sus muñecas, sus manos, sus pies. Déjeme decirle este otro dato, que a veces no pensamos en esto. La razón por la cual quebraban los huesos de los que estaban allí crucificados era para acelerar la muerte. Y ellos tenían, para respirar, porque esa era la acción del momento, tenían que empinarse para respirar. Ahora, hermanos, por un momento imagínense levantarse sobre los clavos. Aquello simplemente era insoportable. La noticia que tenemos es que Jesús, cuando fueron a quebrar sus piernas, ya había muerto. Porque la muerte de Jesús fue precipitada por todos lo que padeció justamente y anticipadamente. Lo mataron. Los clavos hicieron el trabajo final. Él murió por nosotros. Lo que quiero enfatizar es que Él estaba consciente de su sufrimiento. Sabía por qué estaba sufriendo. Los otros ladrones quizás dijeron, bueno, nosotros merecemos, y de hecho lo dijeron el que estaba allí en la cruz, nosotros merecemos este sufrimiento, pero este que está aquí, ¿por qué está muriendo? Si es inocente. Hermano, nosotros sabemos por qué estaba muriendo. Intencionalmente Él escogió ese momento, sus sufrimientos, estos sufrimientos. Y otra vez la buena noticia es que Él dice al tercer día resucitará. Mi segundo pensamiento es que aquí hay una incomprensión extraña ante lo dicho. ¿Por qué digo esto? Mira el versículo 34. Pero ellos, ¿quiénes ellos? Los discípulos, no dice nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ahora quiero que se imaginen por un momento la escena. Jesús va con sus discípulos a Jerusalén, la última subida. Lo escuchan decir esto. Se los dice en secuencia, todas las cosas que les van a pasar. Y de repente los discípulos pues no entendían. Pero Él le había dicho anteriormente que Él iba a morir y no entendían. Y esto es algo como alguien definió, que este es el versículo más incomprensible de todo el Nuevo Testamento. Porque en efecto, si alguien tenía que entender lo que estaba sucediendo eran los discípulos. Pero el texto dice que no. Así que los llamados a sentir la magnitud de estas palabras, porque ya las habían oído, eran ellos. Es posible caminar con Jesús como alguien dijo, escuchar su palabra, ver sus obras y seguir sin captar el corazón del evangelio. En ese momento los discípulos están en esa condición. Han escuchado a su Salvador,
han escuchado lo que él va a pasar, pero no lo entienden. Déjame decirte esto, amada iglesia, amado hermano, que nos visitas también. Tú puedes estar en una iglesia todo el tiempo, mucho tiempo, y le visitas, nos acompañas, pero no entiendes. ¿No entiendes? Exactamente lo que pasa con este texto. Porque pudiéramos tener una percepción distinta de cómo estamos buscando a Dios, de cómo estamos buscando al Señor. Ahora, ¿por qué no entendieron? Es la pregunta. Porque aun cuando Jesús detalló lo que les vendría, ellos no aceptaban que eso iba a suceder. ¿Acaso Pedro no había dicho, Señor, que no te pase eso? Cuando él dijo que iba a morir. Que no te suceda eso, Señor. Tú eres muy bueno para que te pase eso. El evangelio no es solo lo que pasó, sino lo que Dios logró por medio de la cruz. No entendieron porque tenían expectativas equivocadas. Esperaban un Mesías de triunfo inmediato. Querían alguien así muy rápido. Un reino sin cruz, una gloria sin sangre. Y hermano, la gente sigue pensando en un Cristo de esa manera. No el Cristo que va a morir. Porque esa era la cosa inconcebible aún para sus discípulos. El Mesías no puede morir. El Mesías vino para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? La pregunta. Bueno, la expectativa de ese tiempo era salvarnos de un yugo, como el yugo romano, más no del pecado. Esta era la situación. Cuando el corazón está aferrado a un Cristo pequeño, según nuestros deseos, el Cristo bíblico resulta incomprensible para nosotros. Hay una ceguera religiosa que no se cura con más actividades, sino con el evangelio. Puedes crecer en la iglesia, escucha esto, saber de la Biblia, admirar a Jesús y aún así resistirte al Cristo, al Salvador. Porque para ti, de repente ves a Jesús bajo esa figura histórica que te han contado o que escuchas constantemente, pero no ese Cristo Salvador. El problema no está en acercarte de esa forma al Señor. El problema está que tienes que acercarte precisamente a Él y viéndolo como un Salvador. Miren lo que dice el versículo 34, la otra parte. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que sucedía o lo que les decía. Ahora, yo quiero que me sigan aquí para tratar de explicar entonces la situación. Porque nos volvemos a preguntar por qué no entendieron. ¿Por qué los discípulos no captaron? Perdón, no captaron lo que Jesús estaba hablando en este momento. Seguimos con esa pregunta. Bueno, hermanos, no entendieron porque Dios en ese momento no lo permitió para que ellos entonces, para que esta verdad se les revelara más adelante. Y Lucas añade que estas palabras les eran encubiertas. No significa que Dios era injusto. Significa que la vista espiritual es un regalo. Solo el Señor abre los ojos para ver la necesidad del Salvador y la belleza de la cruz. Entonces, muchas veces Dios intencionalmente encubre algo porque tiene propósitos mayores. Vamos a verlo de esta forma. Hay cosas que tú no entiendes, que yo no entiendo de repente la palabra del Señor. Nos las está dejando allí para que nosotros sigamos estudiando, profundizando. Pero llega un momento cuando todo se esclarece, cuando todo lo entendemos y decimos gracias Señor porque ahora entiendo, ahora veo. Pero muchas veces, y si no tenemos esa intención de buscar la verdad de esa forma, todo nos está encubierto. Lo vemos, lo escuchamos, pero está allí. No termino de digerir esto. Dios intencionalmente permite nublar nuestro entendimiento para que después tengamos una visión más clara de las cosas espirituales. Lo que se conoce como su voluntad permisiva del momento. Está permitiendo eso, pero con otro propósito. Al final, Él nos va a revelar completamente en su palabra cuál es su propósito. Pero, aunque no entendieron, interesante, aún así, Jesús siguió adelante. Y en esto hay esperanza. Cristo no sube a Jerusalén porque los discípulos ya eran fuertes o estaban claros. No, nada que ver con eso. Estaban muy confusos todavía.
Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús sigue el camino, sigue subiendo. Dice, es verdad, mis discípulos no entienden lo que les he dicho, pero seguimos a Jerusalén. Él va con ellos, va con los 12, va a la cruz, va a enfrentar a la cruz. Debe explicárselo de esta manera para ver si captamos todo esto. Es como mirar un letrero en un idioma que no conoces, que no conocemos. Hay muchos que no conocemos. Estamos tratando de conocer todavía el inglés y hay otros que seguramente tampoco lo conocemos. Y nuestros ojos se quedan ahí fijados. Nuestros ojos pueden leer lo que está allí, pues la lectura no es reconocida. Pero nuestro cerebro no entiende nada. Es exactamente lo que está pasando en esta historia. Ellos están viendo a Jesús, lo están escuchando, pero no entienden. No entienden lo que está diciendo Jesús. Así pasa con la cruz. Sin la obra de Dios podemos ver a Jesús, pero no entender, porque su muerte es vida y su resurrección es esperanza. Solo en ese momento entenderé entonces las implicaciones de sus palabras. Hermano, esta es una experiencia común. Aunque oigan las palabras, Dios permitió en este caso por un tiempo que nuestra comprensión quede velado. No es por falta de datos, sino por falta de vista espiritual. Es allí donde esta palabra nos está diciendo, tienes que ir más allá. Tienes que seguir subiendo con Jesús. Tienes que seguir entendiéndolo y entendiendo la palabra. ¿Para qué? Para que haya una revelación final. Y cuando esa revelación se da, qué bendición, porque decimos, qué bueno, Señor, que me has revelado tu palabra. Ahora la entiendo y ahora la vivo. Pero llegamos a otro pensamiento. Y es que en ese subir de Jesús, la última subida, hay un clamor atendido en medio de ese camino. Hay un clamor que se atiende en ese camino. Mira lo que dice el versículo 35, ahí en sus Biblias. Aconteció que acercándose Jesús otra vez en su viaje a Jerusalén, acercándose a Jerusalén. Si usted tiene un mapa o ve un mapa, puede ver la cercanía de Jericó con Jerusalén. De hecho, Jericó, acuérdense que en la conquista del pueblo de Israel fue la primera ciudad que el pueblo del Señor conquistó. Y después entró a la tierra prometida y ahí va a aparecer Jerusalén posteriormente. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Esa es la frase que distingue esta historia. Mientras Jesús va subiendo, hay un ciego que está mendigando, que está allí, exactamente por donde Jesús va a pasar. En el contexto de la última subida, esto es lo que más asombra. Jesús no está distraído ni apurado por el egoísmo. Va camino al sufrimiento anunciado, pero aun cuando va camino hacia allá se detiene. Y esto es lo lindo de esta historia. El Salvador que va a entregar su vida no pasa de largo para atender a un necesitado. Su misión no cancela su compasión, la revela, la manifiesta. De esta manera Lucas pinta entonces una escena sencilla pero cargada de realidad. Un ciego estaba junto al camino mendigando. Vamos a imaginarnos la escena. ¿Cuánto tiempo tenía ese ciego allí? ¿Cuántos años tenía ese ciego allí? Si era de nacimiento, imagínense cuánto tiempo. Y lo único que esperaba un ciego en ese tiempo, porque hoy día pues la situación es otra, era que abría sus manos. No veía, pero abría sus manos para que alguien, por supuesto, le diera moneda, le diera dinero o le diera comida. Así era la situación del pobre mendigo. Ahí estaba él. No se nos dice cuánto tiempo llevaba allí, pero la descripción sugiere una condición establecida. Su vida se había reducido a un mismo lugar, una misma postura, una misma rutina: sentarse, escuchar pasos, extender la mano y esperar misericordia en forma de monedas. Esa era su vida. Un hombre sin esperanza, un hombre ciego. Me imagino a la familia que lo ponía allí todo el tiempo para que pidiera. Era lo que sucedía en ese tiempo.
En aquel mundo la ceguera no era solo una limitación física, escuche, era para muchos una sentencia social. Pocas opciones de trabajo, dependencia diaria y la tentación constante de sentirse invisible ante los demás. No podía ver porque estaba ciego. Entonces Jericó era el punto, exactamente el punto de la ruta hacia Jerusalén. Cuando Jesús va subiendo, va avanzando, allí se encuentra con este hombre. Y esto es lo extraordinario de esta historia, es donde yo quiero ir ya llegando para aplicar a nuestras vidas. Y es en aquel lugar cuando Jesús concede una muestra viva de por qué sube a Jerusalén. Su misericordia alcanza a los que están a la orilla y su gracia interrumpe la prisa de la multitud. Esta es la buena noticia, amada iglesia, amado amigo, amado hermano que estás hoy con nosotros. Jesús se detiene para atenderte específicamente a ti. Va a morir por todos, pero se detiene. Ha muerto por todos, ha resucitado, pero se detiene por ti. No le eres indiferente. Jesús conoce tu dolor, conoce tu tristeza, conoce tu condición de vida y Él se detiene. ¿Sabe por qué se detiene? Porque Él vino para mostrar misericordia a todos los necesitados. Y es en aquel lugar cuando Jesús concede esto. Escuchen el clamor de este ciego. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Uno se pregunta, por supuesto, alguien le dijo, mira, hay un Jesús que es el Hijo de David. Déjeme decirle esto, no sé si se lo sabía. Durante el tiempo de Jesús había muchos Jesús, muchísimos Jesús. Pero solamente uno era llamado el Hijo de David. Y ese llamado Hijo de David era el Mesías, el verdadero Mesías. Entonces este ciego había oído acerca de Jesús, escuchó la multitud y escuchó los gritos seguramente, y él inmediatamente clama, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La expresión clamó no es una frase educada ni una petición casual, es un grito de auxilio. Es el lenguaje de alguien que sabe que si Jesús pasa y él se queda callado, quizás no habrá otra oportunidad. Y es para decirnos a nosotros hoy día también que cuando Jesús toca tu corazón, a lo mejor esa es la última oportunidad que te está concediendo en tu vida para que lo busques, lo aceptes y le entregues tu corazón a Él. En esta última subida el ciego no se permite la indiferencia. Él hace su necesidad una oración. Jesús, su fe es personal. No clama a una idea, ni a un sistema, ni a una religión. Clama a un nombre con N mayúscula. Ese es el nombre de Jesús. Amada iglesia, yo no sé si tú sabías, pero el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Es el nombre que se establece sobre los cielos y la tierra. Me encanta cuando dice allá Filipenses 2, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es verdad, el Padre permitió la humillación del Hijo, el descenso, el extremo en la forma como murió. Pero después dice la Biblia que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Ese es el nombre. Este ciego, él habla de ese nombre. Jesús, Hijo de David. Mira, si hay una cosa que estamos seguros es que este ciego no sabía que Jesús iba a morir. Él no sabía eso porque, por supuesto, no sabía. Si aún los mismos discípulos no entendían, menos este ciego, este mendigo, por supuesto. Pero ¿qué dice él allí? Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Esto significa que aunque sus ojos no ven, su corazón reconoce al Rey prometido, al Mesías. Y aquí lo grande de esta historia. El menos indicado reconoce a Jesús como el Mesías.
Y ese Mesías va a morir en Jerusalén y no lo van a reconocer como Mesías. Y aquí hay algo tremendo para todos nosotros, es entender que no es del todo la fe, sino aquellos que tienen un corazón sensible para recibir a Jesús. Porque si alguien no quiere recibirlo, pues no lo va a recibir y se va a perder para siempre. Pero aquí está alguien que cree en eso y habla de esa forma. En otras palabras, el ciego ve quién es Jesús y lo ve mejor que otros que lo están viendo físicamente. Ten misericordia de mí, no apela a méritos. No dice, mírame que soy muy bueno para que te tengas de mi piedad, sino mírame en mi necesidad, en mi tragedia, en mi condición. La misericordia es ayuda para el que no puede salvarse a sí mismo. Y aun cuando se le trató de silenciar, le decían, cállate. No me callo. Cállate. Él dice que gritaba mucho más, Jesús, ten misericordia de mí. Y es que nadie puede silenciar el alma cuando busca desesperadamente a un Salvador, a su Salvador. Nadie puede callarte si tú estás en la búsqueda sincera del Cristo que se nos ha revelado y ahora como nuestro Salvador. Nadie te podrá callar, nadie te podrá detener porque estás en el camino correcto, estás clamando por esa misericordia. Mi último pensamiento en esta es que hay una respuesta salvadora a la fe que clama. Así termina esta historia. Miren el versículo, cómo comienza el versículo 44. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Ahora yo quiero que se imagine este cuadro, hermano, por un momento. Hay un mendigo que lo único que sabía la gente era de vez en cuando darle por allí algunas moneditas para que se quedara tranquilo. De repente le traían algún pan, algo de alimento. Era lo único que sabía. Pero aquí hay un hombre que Jesús escucha. Y aun cuando es posible que fueran los mismos apóstoles, porque ellos se encargaban a veces de impedir que la gente viniera a Jesús. No sé si estaban celosos por lo que Jesús hacía. Aquí le dice que Jesús se detuvo, mandó a traerle a su presencia. Veamos la secuencia en la manera como Cristo sana al ciego echado en el camino. Vamos a ver la secuencia en esa última subida a Jerusalén. En la última subida lo sorprendente es que el Salvador no pasa de largo. Por un lado, la compasión de Jesús restaura a dignidad. Y mire la manera como se lo trajeron. Esta escena debió ser maravillosa, pues aquel echado al borde del camino ahora pasa a estar en la presencia misma del Rey, que en este caso es el Salvador también. Jesús se acerca y le hace la pregunta, que de repente nosotros decimos, pero ¿por qué Jesús hizo esta pregunta? Él le dice, ¿qué quieres que te haga? Quizás en lo interior pudiera decir, pero ¿no ves cómo estoy? ¿No ves que estoy ciego? No, hermano, Jesús es muy sabio, él sabe por qué está haciendo esa pregunta. Porque está poniendo ahora en parte del que está allí ciego la respuesta que él tiene que tener en ese momento. ¿Cuál fue la respuesta, Señor? Que reciba la vista. Y usted dice, pero esto es obvio. No es obvio. No es nada obvio. Ni la pregunta de Jesús, ni la respuesta de él. Lo que Jesús está poniendo ahora es las dos cosas juntas para que entendamos que la única manera que el Dios puede obrar en nosotros es cuando le decimos, Señor, esto es lo que me está pasando. Esta es mi condición. Esta es mi necesidad. Estoy ciego, estoy enfermo, estoy en esta condición. Cuando hacemos eso es cuando entonces el Señor obra, actúa. Eso se llama un acto de fe. Pero Cristo pregunta no por falta de conocimiento, sino por amor. Al hacerlo le devuelve la dignidad al hombre. Dilo tú. Está ahora de tu parte. Dilo. Hace que su fe se exprese con claridad y enseña a la multitud que la misericordia se recibe viniendo a Jesús con una petición sencilla pero confiada. ¿Qué quieres que te haga?
Por cierto, es la pregunta que el Señor está haciendo esta tarde. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? En tu intimidad, en tu relación, en tu vida cotidiana, en tu relación, en tus relaciones. ¿Qué quieres que te haga? Posible que alguien está aquí esta tarde con un quebranto terrible en su alma, una condición de tu corazón que no ha sido sanada. Pero Jesús te dice, ¿qué quieres que te haga? Un hogar roto, una condición de hijos destruidos. ¿Cuántas cosas pudieran venir a nuestra mente? Jesús te dice, ¿qué quieres que te haga? La pregunta abre la puerta para que el milagro sea también un testimonio. Mira lo que dice el versículo 43. Maravilloso. Y luego, ¿qué? Vio. El que estaba ciego, vio. Y dice, y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Ahora, otra vez, imagínense la escena. Hay un hombre ciego, lo acercan a Jesús. Y este hombre ahora ve. ¿Sabe a quién vio primero este hombre? Vio a Jesús. Vio a su Salvador. Vio a su sanador, lo vio. Déjeme decirle que aquí hay algo maravilloso que aplicar a nuestras vidas. Cuando Dios hace algo en tu vida, cualquier situación que sea para ayudarte en eso que estás pasando, a quien primero tienes que ver es al Señor, porque Él es el autor de lo que hizo. ¿No es verdad que muchas veces pasan cosas en nuestras vidas y nos sentimos bien? Y lo último que buscamos es al Señor. Ya Él lo hizo. Somos parecidos a los 9 leprosos, que en lugar de regresar al Señor y dar gracias, se fueron entonces para ver al sacerdote para que le diera el visto bueno, y entonces siguieron a sus casas y no regresaron a Jesús. Él vio a Jesús. Vamos a verlo de esta forma. Dice, al instante, la gracia de Jesús no es teoría, irrumpe a la vida real, recobró la vista, no solo cambia en circunstancias, devuelve la vida, dirección y esperanza. Y dice, lo seguía, glorificando a Dios. Hermanos, cuando alguien se entrega a Cristo, tiene que ser su discípulo. Hay creyentes, pero no son discípulos. Creen en Jesús, pero no le siguen. Eso es como una contradicción. Este hombre creyó, lo siguió y se unió a la alabanza del pueblo. El milagro no termina en el asombro, termina en el discipulado y la adoración. Escucha esa frase que debe capturar nuestro corazón. El milagro no termina en el asombro. Por supuesto, estaba todo el mundo asombrado. Termina en el discipulado, en el seguir a Cristo, en la adoración al Señor. Porque él tenía que decir, yo lo único que sé que antes era ciego, como dijo el otro, el Bartimeo, pero ahora veo. Ahora veo. El que estaba sentado ahora camina, y el que mendigaba ahora alaba. Esa es obra del Señor. Y hermano, dice que todo el pueblo alabó a Dios. La misericordia se vuelve testimonio público. Cuando Cristo obra, otros son empujados a reconocer la obra de Dios. Le pongo este ejemplo. Usted conoce al Señor y espero que lo conozca. Y si no lo conoce hoy día, debe conocerlo. Y la gente conoce su testimonio en su trabajo, en su empresa, dónde está, en su familia, en su vecindario. Y usted de repente comienza a cambiar su vida. El que antes decía malas palabras, ahora no dice ninguna de ellas. Buenas palabras. El que antes practicaba vicios de todo tipo, ahora no lo practica. El que antes se peleaba todo el tiempo con su esposa, ahora no pelea con su esposa. Un hombre nuevo. ¿Qué pasó aquí? Hermano, este texto confirma que cuando Dios actúa en el corazón de una persona, los demás se dan cuenta y comienzan a reconocer al Dios Todopoderoso. Pero es mi mal testimonio muchas veces lo que impide que otros adoren al Señor, que lo reconozcan. Es mi condición de vida la que hace que otros no le conozcan. El resultado entonces nos lleva a hacer preguntas como esta. ¿Mi encuentro con Jesús produce seguimiento
o solo emoción momentánea? ¿Mi fe termina en glorificar a Dios o termina glorificándome a mí mismo? ¿Mi vida está provocando que otros alaben a Dios o estoy empujando a otros que me alaben a mí mismo? Aquí hay una diferencia muy grande. La respuesta correcta al clamor de la fe no es seguir igual. Es escuche, levantarse, caminar tras Cristo y convertir la misericordia recibida en adoración visible. Así es como el Señor actúa. Concluyo diciendo esto: la última subida. Vemos a Jesús con una conciencia plenamente de sufrimiento. Él sabe por qué va a Jerusalén. Nada es un accidente, es una obediencia, es un cumplimiento. En la misma subida vemos a los discípulos mostrándose una incomprensión reveladora. Se puede oír la verdad y seguir sin la verdad. Si Dios no abre los ojos, yo seguiré en esa condición. Seguiré ciego entonces. También vemos en ese camino un clamor atendido. Esto es, un hombre roto al borde de la ruta gritando por misericordia y Jesús se detiene. Y es lo que siempre Jesús va a hacer. Él se detiene cuando hay un clamor genuino, sincero de tu alma. Finalmente vemos una respuesta salvadora. Cristo concede vista, produce seguimiento y provoca alabanza. Se ha dicho que lo más importante no es llegar rápido, sino detenerse en el momento correcto. Vamos a verlo de esta manera: un padre puede ir tarde a una cita, pero si escucha el grito de su hijo se detiene, porque ese clamor reorienta sus prioridades. Lo importante en ese momento no es su trabajo, es su hijo. Y así actúa nuestro Señor con nosotros. A Dios le importa tu vida, le importa quién eres, le importa tu condición. Él te conoce. Él sabe de tu clamor. Él sabe de tu dolor, de tu tristeza. De esta manera obra Jesús. Aquí le vemos rumbo a la Jerusalén a entregar su vida. Pero hermano, el clamor de un ciego no lo estorba, lo revela y se detiene. Amado creyente, si estás cansado, recuerda que el Salvador que no evitó la cruz tampoco te dejará en el camino. Clama y confía. Si estás cerca de Jesús pero no entiendes, no finjas. Pídele ojos para ver. Y si aún no has venido a Cristo, quiero decir, hoy tienes un modelo sencillo. ¿Cuál es? El del ciego. ¿Qué dijo el ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así de simple. No lo tienes, no lo has conocido, tus ojos están vendados, no ves al Salvador, clama a Él, clama a Él. La invitación queda abierta: ven a Cristo, recibe misericordia y síguelo. Escucha esto para que oremos. Porque el que subió a Jerusalén por nosotros fue a la cruz, venció en la resurrección y todavía se detiene para salvarte a todos los que claman. Clama, pero clama con fe como este hombre, y tu vista y tu vida será restaurada. Pero clama con fe. La última subida ahora se constituye para nosotros en la razón de nuestra salvación. Es verdad, Jesús murió. Es verdad, fue sepultado. Es verdad, la más grande, al tercer día resucitó de los muertos. Y él profetizó eso. Y se apareció, dice la Escritura, durante 40 días a más de 500. Por allá lo va a decir Pablo en 1 Corintios 15. Para decirnos que si bien es cierto, Él murió, lo más cierto es que Él resucitó. Y lo más cierto es que Él está con nosotros. Y lo más cierto es que Él está aquí con nosotros. Porque nuestro Cristo es un Cristo glorificado, victorioso. Y es el Cristo que amamos. Hoy tenemos que decir gracias, Señor, porque subiste la última vez a Jerusalén. Y esa subida fue para salvarnos.
Esa subida fue para que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados. Yo quiero hacerte una pregunta para que oremos esta tarde. En la quietud de tu corazón, donde solamente tú le respondes a Dios y te respondes a ti mismo. En la intimidad de tu ser, donde estás allí, tú sabes que el único que puede cambiar tu condición de mendigo, como este hombre, a alguien distinto, en victoria, se llama Jesús. No hay otro que pueda hacer eso, solamente lo hace Jesús. ¿A dónde estás yendo con tus problemas? ¿A quién estás trayendo tus problemas? ¿Quién está conociendo tus problemas que no lo conoce el Señor? Ven a Él como estás. Ven a Él exactamente como vives. Y el Señor se encargará de lo demás. Amén. Amén. Vamos a estar de pie para orar. La última subida. La última subida. Les dije algo al principio en la introducción que quiero ponerlo para que oremos. Esa fue la última subida, pero después Jesús regresaría a Jerusalén. Caminaría por sus calles otra vez. Se reuniría con sus discípulos otra vez. Pero como el Cristo glorioso y victorioso. Y fue en Jerusalén, en las afueras, donde los discípulos le vieron. Y le vieron ascender. Y dos ángeles se pusieron en medio de ellos y le dijeron: este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo es el mismo que volverá. Aquellos que creemos en el rapto de la iglesia, sabemos que cuando Cristo vuelva en esa segunda venida, precisamente será en Jerusalén donde se posará, y todo lo demás vendrá allí como consecuencia en esa escatología final. Todo porque ese Jesús que subió a Jerusalén en ese momento, Jerusalén sigue siendo, no la actual, sino la Jerusalén celestial, sigue siendo el centro de la vida misma y de lo que viene en el futuro, como es por supuesto, la vida que estaremos para siempre viviendo con Él. La nueva Jerusalén, donde todos estaremos con Él. Padre, gracias por esta tarde. Gracias porque tú hiciste la última subida a Jerusalén. No rehusaste. Gracias porque tus sufrimientos fueron tan conscientes que solo pensarnos nos da conmoción, tristeza, dolor, al pensar que todo lo hiciste por nosotros, que todo tu sacrificio fue para que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a amar la cruz de Jesús y amar nuestra propia cruz. Amarla no como un adorno que llevamos en el pecho, sino que llevamos en el corazón. Porque tu cruz y por tu cruz, por tu sacrificio en la cruz, ahora podemos nosotros tener la seguridad del perdón de pecado y de la vida eterna. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por entregarnos como te entregaste. Gracias porque ahora, Señor, entendemos que nuestra salvación tiene un precio. Tuvo un precio, tiene un precio. Ayúdanos, Señor, como el mendigo, a clamar en mi condición, la que sea, y decir: Señor, ten misericordia, mira mi condición, Señor. Mira mi hogar, mira mi familia, mira mi alma, mira mi condición. Ten misericordia de mí, Señor. Perdona mis pecados, sana mis heridas, transforma mi corazón, transforma mi hogar, Señor, transforma mi familia, transforma. Señor, tú eres el mismo. Ayer, hoy, siempre tú no cambias. Pero ayúdame como este ciego, Señor, a clamar. Y cuando Jesús se acerca y me diga: ¿qué quieres que te haga? Que yo pueda decir: Señor, tú sabes esta condición de mi alma, esto que tengo, ayúdame. Sáname, Señor. Sáname. Sálvame. Ayúdame. En el nombre de Jesús.